Imagina que te encuentras con un texto alienígena donde narra la historia de cómo cayó el primer imperio más grande de la galaxia y tú no puedes creer lo que estás viendo, ya que a la mitad del texto se menciona a una nueva especie salvaje, agresiva y visceral llamada Terranos. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Durante muchos siglos, nuestra galaxia disfrutó de una paz prolongada y estable, a pesar de alguna que otra insurrección planetaria menor o disturbio político aislado. El orden y la serenidad se mantuvieron gracias a la voluntad de la supremacía cachaxiana. Desde sus humildes orígenes, como una raza de comerciantes, los Kachaks ascendieron a la prominencia durante los acontecimientos de la Gran Guerra Civil Miyari, conocida por algunos historiadores como la Guerra de los Príncipes Miyari, ocurrida en el año 1795 del calendario cachaxiano. Nota: por claridad, me referiré a todas las fechas utilizando el calendario cachaxiano, ya que es una de las cronologías adoptadas por múltiples culturas a lo largo de la galaxia. Tras la muerte del sultán Miyari Askesh X, sus 3 hijos legítimos reunieron fuerzas para disputarse el derecho a gobernar el planeta. Si bien las guerras de sucesión no eran comunes, tampoco eran algo desconocido. Como resultado, la compañía Miyari Cachaxiana CMK desplegó su ejército privado para asegurar y defender sus activos en la superficie del mundo natal Miyari. Fue durante este periodo que los príncipes, tras presenciar cómo las fuerzas de la CMK repelían a una fuerza de saqueadores considerablemente mayor, formada por bandidos que intentaban aprovechar el conflicto para saquear y despojar los asentamientos cercanos, comenzaron a contratar a los Kachaks como mercenarios. A lo largo del conflicto, la CMK alquiló sus fuerzas de seguridad al mejor postor, siempre escudándose detrás de una delgada fachada de neutralidad que les permitía continuar comerciando con todas las partes involucradas. Al fin y al cabo, cada uno de los 3 pretendientes sabía que atacar directamente a la CMK no solo significaba perder de manera permanente sus valiosos servicios, sino también arriesgarse a arrastrar al gobierno cachaxiano a la guerra. Para el final de la guerra civil, la CMK prácticamente se había establecido como una de las potencias dominantes en Miyari. Incluso si hubiera querido hacerlo, el recién coronado sultán Askesh X no estaba en posición de rechazar la ayuda de los Kachaks, ya que sus propios recursos y fuerzas militares habían quedado devastados por el conflicto. Intentar desalojar a la CMK del poder no solo habría sido casi imposible, sino que también le habría privado de suministros vitales ofrecidos por los Kachaks. Y así, la CMK llegó para quedarse en Miyari. Durante los siguientes 50 años estándar, la influencia de la CMK no hizo más que crecer. A pesar de los deseos del sultán, las fuerzas militares cachaxianas continuaron expandiéndose en Miyari, ayudando a sofocar facciones rebeldes y proporcionando una seguridad cada vez mayor. Mientras tanto, los alienígenas prácticamente pasaron a dominar los mercados Miyari. Para el año 1812, los Kachaks controlaban Miyari en todo, menos en el nombre. Y en 1815, el sultán Tukri II firmaría el Tratado de Bree, convirtiendo a Miyari en un planeta vasallo de los Kachaks. Algunos historiadores y políticos contemporáneos han señalado lo conveniente que resultó para los Kachaks la muerte del sultán Askesh XXII y de todos sus hijos como consecuencia de la explosión de un motor de salto. Askesh XXII se oponía ferozmente a la interferencia de los forasteros en los asuntos Miyari, mientras que su hermano Tukri, quien había sido durante mucho tiempo un firme defensor de los Kachaks, enfermó de manera sospechosa el día del viaje y, posteriormente, fue el único miembro de la familia real que sobrevivió. Los Kachaks han negado cualquier tipo de implicación en el incidente y, ante la ausencia de pruebas, algo bastante común cuando explotan motores de salto, para profundizar más en el tema, recomiendo ampliamente el libro de Gragtar Mork, Desastres interestelares que sacudieron la galaxia. Me temo que
debemos coincidir con la investigación oficial, la cual concluye que la destrucción del crucero real no fue más que un trágico accidente. Después de todo, incluso hoy en día los Miyari no son precisamente famosos por su ingeniería naval, como se detalla a lo largo del libro de Mork, que dedica nada menos que 4 capítulos completos a sus múltiples percances. Tras su éxito en Miyari, los Kachaks comenzaron a expandirse hacia otros sistemas. En sus primeros años siguieron modelos similares al de Miyari, en los cuales se volvían prácticamente indispensables para los distintos gobiernos locales. Los mundos aliados con los Kachaks pronto se volvieron ricos y poderosos, y fue a través del comercio de mineral de uranio y esclavos con los Kachaks que los Caudata reptilianos se convirtieron en la gran potencia galáctica que son hoy en día. Otros mundos que intentaron sancionar a los Kachaks por sus acciones, tanto militares como de otro tipo, se encontraron bloqueados por la armada kachaksiana hasta que cedieron a las exigencias de los alienígenas, a menudo a un costo devastador para el mundo bloqueado. Los Sindrin, incluso ahora, 348 años estándar, después del fin del bloqueo de su mundo natal, aún no logran recuperarse. A medida que su poder crecía, los Kachaks continuaron expandiéndose cada vez más hacia el exterior y comenzaron a invadir y conquistar abiertamente mundos que no podían resistirlos. Tal como se registra en numerosos textos históricos, su primera gran campaña de colonización contra los Jin insectoides fue un éxito rotundo tras el asalto a la colonia Nikir, que culminó con la captura de la reina Jin. Su segunda campaña, dirigida contra los anfibios Oden, fue completada de manera infame en apenas 4 meses estándar durante el año 2431, lo que condujo a la dominación total y esclavización de los Oden. Su tercera campaña prácticamente aniquiló a las flotas saqueadoras de los Drixit, que habían aterrorizado el borde sur de la galaxia durante incontables años. Y así continuó su avance. Los infames regimientos de casacas azules de los Kachaks eran respetados y temidos en todos los rincones conocidos. Por supuesto, encontraron resistencia, ya que muchas razas alienígenas intentaron impedir la dominación total kachaksiana. Esto condujo de manera célebre a la formación de la alianza de los Vohir, Slek y Druk, para oponerse a la supremacía kachaksiana en el año 2702. La Guerra de la Supremacía se prolongaría durante los siguientes 2 siglos y medio, con combates en 8 mundos distintos. A pesar de los valientes esfuerzos de la Alianza, el ejército kachaksiano era muy superior. Habiendo perfeccionado el arte de disparar sus mosquetes a una asombrosa cadencia de hasta 4 disparos por minuto y dominando formaciones capaces de enfrentar el ataque enemigo sin importar la situación. Solo la célebre caballería Druk superaba a sus contrapartes kachaksianas, pero esta ventaja se perdió para la alianza cuando los Druk desertaron y se unieron a la supremacía kachaksiana en 2927, a cambio de obtener plenos derechos como ciudadanos de la supremacía y ser eximidos de pagar cualquier reparación por la guerra. Un acuerdo que, para crédito de los Kachaks, fue cumplido en su totalidad. Cuando el último puesto avanzado Slek cayó en 2951, hecho presentado una y otra vez en distintos medios como la brillante película Alliance y la no tan brillante Death of a Dream, el dominio de la supremacía kachaksiana quedó prácticamente asegurado. Parecía que, mediante el comercio, la astucia y un poder militar imparable, los Kachaks habían pasado de ser un simple mundo mercante a convertirse en los líderes del mayor imperio que la galaxia hubiera conocido jamás. Durante los siguientes 71 años estándar, la supremacía kachaksiana controló la galaxia. Toda forma de vida conocida en el 40% del espacio galáctico nacía, vivía y moría bajo el dominio kachaksiano. Aún así, los Kachaks seguían buscando expandir su influencia y enviaron múltiples expediciones hacia las regiones desconocidas del espacio. A comienzos del año 3012, la 293ª Flota Expedicionaria se topó con un mundo de categoría 9,
Aunque se encontraban en el límite de lo que muchas razas consideraban habitable, este planeta no solo albergaba vida, sino vida inteligente. El monitoreo inicial de los primitivos sistemas de comunicación del planeta determinó que probablemente se trataba de una de las pocas colonias de una especie que apenas comenzaba a aventurarse entre las estrellas. Resultaba incomprensible que una especie cuerda intentara colonizar con instrumentos rudimentarios un mundo de categoría 9, solo una clase por debajo del temido categoría 10, los llamados mundos de muerte. En aquel momento no se entendía que los colonos provenían de uno de esos mundos de categoría 10 y que para ellos este planeta, llamado Janus en honor a uno de sus antiguos dioses, era un paraíso verde, utilizado para cultivar diversos alimentos destinados a su mundo natal, Terra. Sí, estas criaturas cultivaban y consumían la fauna y flora venenosa de un mundo de categoría 9. Tras pasar una semana fuera del alcance de los escáneres primitivos de los terranos, el almirante de la flota, Lord Blom, ordenó que el mundo fuera tomado en nombre de la supremacía cachaxiana. En un ataque relámpago, el mundo de Janus fue capturado. Considerados primitivos, los terranos fueron reunidos y sometidos a la esclavitud. De las 5 naves espaciales de la colonia, 3 fueron destruidas durante el ataque inicial mientras se encontraban en órbita, y la 4ª fue destruida al intentar huir del planeta. Solo una nave, la UNSS Explorer, logró escapar de la campaña, y únicamente porque el sentido del honor marcial de Lord Blom consideró que no había gloria alguna en cazar a una nave en retirada. Si la 293ª Flota Expedicionaria hubiera dedicado más tiempo a analizar la cultura terrana durante su reconocimiento inicial, tal vez no habrían permitido que el Explorer regresara al espacio terrano. Pero la sed de gloria del almirante por una campaña rápida hizo que solo concediera 3 días estándar de reconocimiento antes de ordenar la invasión. Los esclavos terranos capturados fueron llevados al espacio cachaxiano para ser vendidos, donde despertaron un notable interés. El hecho de tratarse de una especie recién descubierta no fue la única razón. Los terranos eran criaturas bípedas de aspecto simiesco. Su piel suave presentaba distintas tonalidades de blanco, beige, marrón y negro. Aunque eran bajos en comparación con la mayoría de las especies, con una estatura promedio de apenas 5.5 kicks, pesaban el doble que un macho cachax adulto y poseían una fuerza acorde a ese peso. Esto llevó a los eruditos a especular que los terranos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad, lo cual más tarde sería confirmado. Todo esto los hacía ideales para el trabajo manual. Además, los terranos eran de origen mamífero y su pelo era suave y casi lujoso al tacto, lo que, recolectado en cantidades suficientes, podría servir para fabricar un tejido excelente. También se especuló que la leche terrana podría ser una alternativa superior a la de la bestia Bakit, que resulta prácticamente incomible para 142 especies. Todos estos factores llevaron a inversores y funcionarios gubernamentales a financiar más expediciones hacia el espacio terrano, con el fin de conquistar a su raza y convertirlos en esclavos de granja, tal como ya se había hecho con otras especies, como los Slek. A finales del año 3014, Lord Almirante Blom se encontraba preparando su armada y sus fuerzas de invasión en Janus, cuando una flota terrana de 16 naves emergió del hiperespacio. Al inicio, la llegada de los terranos fue sorprendente, pero no preocupante para el Lord Almirante Blom, quien supuso que los terranos habían enviado todas sus naves para recuperar su colonia, lo que haría que la conquista del espacio terrano resultara aún más sencilla. Además, si lograba capturar una nave terrana, su único fracaso durante la campaña inicial, podría obtener la ubicación de los demás mundos terranos. Con entusiasmo, envió sus naves a entablar combate y ordenó a su infantería prepararse ante cualquier desembarco terrano. El Lord Almirante Blom no tuvo en cuenta 2 factores vitales:
Primero, debido al ataque sorpresa, su invasión inicial no había encontrado resistencia militar terrana alguna. Segundo, las naves espaciales encontradas durante la conquista de Janus eran naves coloniales, con escaso armamento defensivo. No los acorazados diseñados específicamente para la guerra que ahora se aproximaban. La flota cachaxiana se lanzó a toda velocidad hacia los terranos. Más estilizadas y rápidas, las naves de la supremacía superaban con facilidad a los enormes y torpes colosos terranos. Como mosquitos, las naves cachaxianas descargaron sus baterías contra los acorazados. Sin duda, los diseños de sus naves eran los más atractivos, y el plan de Blom consistía en que sus naves pasaran volando frente a los terranos en línea recta para ofrecer una reprensión lateral continua, estrategia que había servido a los Kachax durante siglos. Entonces, las naves terranas dispararon, lentas y pesadas como ladrillos en comparación con las elegantes naves de la supremacía, pero los acorazados terranos golpeaban con la fuerza de un dios furioso. La primera nave en comprenderlo fue la KSS Enduring Spirit, que fue despedazada en cuestión de segundos bajo una lluvia de fuego. 3 naves más fueron destruidas en rápida sucesión antes de que Blom ordenara romper la formación. El poder de las armas terranas hacía prácticamente imposible acercarse lo suficiente como para enfrentarlas. Sin inmutarse, las naves terranas comenzaron a descender hacia la superficie de Janus. Mientras los terranos aterrizaban, el 214º ejército de casacas azules cachaxiano formó filas, esperando recibir la carga enemiga. Los alienígenas podían haber usado la fuerza bruta con gran éxito contra la flota cachaxiana, pero aquí se esperaba que la marea cambiara. Después de todo, estos terranos habían sido catalogados como salvajes primitivos, y se esperaba que corrieran gritando hacia las líneas de los casacas azules en cuanto estos dispararan sus mosquetes, como había ocurrido en tantas guerras contra otros pueblos primitivos. Aquí sería donde el legendario alcance de 120 kicks de las armas cachaxianas y su famosa cadencia de 4 disparos por minuto les darían la victoria. Los tambores resonaban para marcar el avance de las tropas hacia la batalla, mientras las cámaras de noticias transmitían a toda la supremacía la gloria de aquella victoria. En efecto, los terranos eran, y posiblemente aún lo son, salvajes, pero no se sabía hasta qué punto. De haberlo sabido, la supremacía probablemente habría ordenado una cuarentena del espacio terrano. Verán, los terranos poseen una larga historia guerrera. Al estudiar diversas fuentes terranas, he aprendido que desde los albores de su civilización, las tendencias tribales, la agresividad y la naturaleza competitiva de los terranos implicaron que, hasta la llegada de los Kachax, los humanos no pasarán más de 2 décadas estándar sin una guerra. Gran parte de su desarrollo tecnológico surgió a raíz del conflicto. Las primeras naves espaciales terranas se diseñaron a partir del armamento terrano. Véase el cohete versión 2 en los diagramas. Cuando la mayoría de las razas inventaron el cohete, por lo general en forma de fuegos artificiales o mediante experimentos con pólvoras químicas, se preguntaron ¿cómo podemos usar esto para ir más rápido? Cuando los terranos inventaron el cohete, su primer pensamiento probablemente fue ¿a cuántas personas puedo hacer volar en pedazos con esto? Como resultado, el armamento terrano se volvió cada vez más avanzado. La cultura terrana está tan profundamente basada en la guerra que gran parte de sus medios cuentan historias bélicas e incluso sus deportes y juegos simulan la guerra. Disciplinas que fomentan la cohesión de unidad para anotar un punto. Véase fútbol en las referencias. Así como simulaciones por computadora que replican escenarios de combate con géneros dedicados a ser un soldado o a comandar ejércitos enteros. Los Kachax podían haber perfeccionado la guerra, pero los terranos estaban revolucionando. Y los Kachax estaban a punto de aprenderlo por las malas.
En lugar de avanzar como una horda sin mente, la infantería terrana se movía en grupos pequeños y móviles. Esto puso nervioso a los oficiales cachaxianos, pero aún así esperaron a que los terranos entraran en el rango de 120 kicks de sus mosquetes. Entonces, los terranos se detuvieron a 300 kicks y alzaron sus armas. Seguramente no esperaban que sus armas fueran efectivas a esa distancia. Entonces, los terranos abrieron fuego. No disparando 1, 2, 3 o 4 proyectiles, sino cientos de rondas por minuto, cegando a los casacas azules cuyas formaciones cerradas les impedían escapar con rapidez. Peor aún, fueron los tanques terranos. Monstruosos cañones blindados que destrozaron a la caballería Druk que cargó para enfrentar a los terranos. Para colmo, los terranos vestían ropas de color verde oscuro que los ayudaban a camuflarse entre los árboles y los hacían prácticamente imposibles de detectar a las enormes distancias desde las que sus armas podían disparar con eficacia. Comprensiblemente, las fuerzas cachaxianas entraron en pánico y comenzaron a huir. El general Big Hear y su estado mayor de nobles cachaxianos esperaron la llegada de los terranos, entendiendo que lo más probable era que fueran capturados y luego rescatados, como dictaban las costumbres entre la nobleza. Cuando un escuadrón, el nombre que se le daba a un pequeño grupo de soldados terranos, se acercó al estado mayor del general, Big Hear y sus hombres fueron brutalmente abatidos bajo una lluvia de fuego que, hasta una hora antes, se creía que solo podía producirse cuando miles de soldados disparaban al unísono. Solo sobrevivió el camarógrafo del canal de noticias, quien sin saberlo transmitió todo lo ocurrido a una galaxia horrorizada. En órbita, la situación era aún peor. La armada del Lord Almirante Blom estaba hecha pedazos, con varios capitanes desertando y saltando al hiperespacio de regreso al territorio cachaxiano. Sin duda, impulsado por la ira, Blom ordenó a su nave insignia, la KSS Victorious, que enfrentara a las naves terranas. Estaba decidido a derribar al menos una. Cuando la KSS Victorious entró en rango, la nave terrana UNSS Odyssey disparó una salva que detonó los motores cachaxianos y dejó a la Victorious a la deriva. Usando un dispositivo similar a un arpón, los terranos anclaron ambas naves y enviaron a sus escuadrones a bordo. En el lapso de una hora, la nave estaba bajo control terrano. Diversos informes relatan que el Lord Almirante Blom se suicidó como una salida honorable para evitar ser capturado. Otros afirman que uno de sus esclavos aprovechó la oportunidad, un momento de vacilación por parte de Blom, para arrebatarle la pistola y descargarla contra el cráneo del almirante. La batalla de Llanos resultó en la pérdida de 20.541 casacas azules, 34.702 miembros del personal naval y 18 cruceros de combate en el lapso de un solo día. Peor aún, las bajas terranas fueron inferiores a 150 efectivos, además de daños considerables en 2 de sus acorazados, aunque estos pudieron ser reparados. Y con la captura de la KSS Victorious y de su tripulación, los terranos obtuvieron acceso a toda la información disponible sobre la supremacía. Todo esto fue transmitido en vivo a lo largo y ancho de la galaxia. Y aún así, todavía no habíamos visto el arma más temida de los terranos. A lo largo de la galaxia estalló el pánico y los disturbios cuando se difundieron las imágenes de la carnicería de Llanos. Numerosos regimientos de casacas azules fueron desplegados para sofocar a las multitudes. Mientras tanto, el gobierno cachaxiano se sentó a deliberar la situación. Estaba claro que los terranos habían sido subestimados. Tal vez, si se lanzaba contra ellos todo el poder de la supremacía, los terranos podrían ser abrumados por la simple fuerza del número. Jamás, en la historia de la supremacía, una fuerza había sido derrotada de manera tan aplastante. Fue entonces
cuando las sirenas aullaron sobre el mundo de Sirius Prime. Al parecer, una flota terrana en órbita. La supremacía apenas podía creer su buena suerte. Sirius Prime era uno de los principales centros de despliegue militar de los Kachaks. Más de 75 cruceros de combate estaban apostados en órbita y 1 millón de casacas azules aguardaban en la superficie. En contraste, los terranos contaban con apenas 20 naves. Si había un lugar capaz de detenerlos, era ese. Entonces, los terranos abrieron comunicaciones. Un terrano de mediana edad, con ojos azules que parecía atravesar la cámara, se presentó ante los oficiales de la supremacía. Llevaba lo que parecía ser un traductor automático sobre la oreja. Este es el almirante Callum Harker, de la Armada de las Naciones Unidas, en respuesta al ataque no provocado de su supremacía. El terrano pronunció esa palabra con un desprecio claramente audible. Las Naciones Unidas han decidido imponerles este ultimátum. Liberen a todos los cautivos humanos y ríndanse bajo nuestros términos. Tienen 24 horas para cumplir. En la pantalla apareció una cuenta regresiva con símbolos desconocidos que comenzaban a descender a intervalos regulares. Si no recibimos respuesta o si percibimos cualquier acto de agresión, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. La transmisión se cortó. Los cachaxianos estaban furiosos. ¿Cómo se atrevían esos salvajes a dictarles condiciones de rendición? ¡Imprudente! Los Kachaks se movilizaron de inmediato para interceptar la flota terrana. La respuesta de los terranos fue simple. Dispararon 6 veces. Los cachaxianos bautizaron estas armas como el fuego infernal de Brutir, en honor a su antiguo y vengativo dios de la guerra. Mi propio pueblo, los Feritus, las llamó el fin de todas las cosas. Los terranos simplemente las llamaban bombas nucleares. 6 disparos surcaron el espacio. Pasaron de largo a la flota que se aproximaba y se estrellaron contra la superficie de Sirius Prime. Utilizando la información obtenida de los registros de la tripulación capturada y de las computadoras de la KSS Victorious, los terranos habían aprendido la ubicación de los objetivos estratégicos más vitales en la superficie del planeta: astilleros, ciudades fabriles, grandes fortalezas y zonas de concentración militar. En cuestión de segundos, cada uno de ellos fue engullido por fuego nuclear, vaporizando todo a su alrededor en un infierno atómico y dejando la Tierra quemada, arruinada por décadas debido a la contaminación radioactiva. Los terranos habían convertido la energía nuclear en un arma. No solo eran salvajes, eran lunáticos. Una vez más, el almirante terrano apareció en pantalla. Esta fue su última advertencia. No nos obliguen a hacer algo de lo que podríamos arrepentirnos. La comunicación se cortó nuevamente, y de inmediato comenzaron a llegar informes de flotas terranas apareciendo sobre otros 6 mundos a lo largo de la frontera. Todos mostraban indicios de portar las mismas armas que acababan de ser desatadas sobre Sirius Prime, pero esta vez apuntaban a objetivos no militares. Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron a rebelarse. Naves enteras evacuaban a poblaciones fuera de los planetas y en muchos casos, regimientos completos de casacas azules desertaron o incluso se amotinaron contra sus superiores. De no haber sido por el alcance limitado de las naves terranas, es probable que hubieran avanzado lo más cerca posible del propio mundo natal cachaxiano. La supremacía no tuvo alternativa. En su fatídico discurso al público, el ministro Alsen anunció que todos los esclavos terranos serían devueltos de inmediato a Janus. En el posterior tratado de Janus de 3015, la supremacía
fue obligada a respetar la soberanía del espacio terrano y se le prohibió enviar naves de cualquier tipo a dicho territorio sin escolta armada. El comercio de armamento terrano con otras especies también quedó estrictamente prohibido. Esto marcó el toque de muerte para la supremacía. De pronto, muchos mundos que habían sufrido bajo su control comenzaron a alzarse, percibiendo la debilidad. Los Kachaks ya no parecían una fuerza imparable. Se les había hecho sangrar, y si algo podía sangrar, podía ser destruido. Aunque las legiones kachaksianas lograron sofocar alguna que otra rebelión aislada, pronto se vieron sometidas a una presión creciente a medida que más y más sistemas se rebelaban. Para el año 3031, los Kachaks se replegaron a su mundo natal y fueron derrotados. Los antiguos gobernantes de la galaxia fueron sometidos y esclavizados. En los años transcurridos desde entonces, los mundos que alguna vez estuvieron bajo el control kachaksiano han trabajado para reconstruirse. Hemos formado nuevos lazos y alianzas. Ha habido conflictos, pero también grandes triunfos y avances. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros miramos con inquietud hacia la frontera occidental. Porque aunque los terranos actualmente parecen conformes con colonizar mundos que la mayoría de los seres sensatos ni siquiera consideraría, recordamos lo que ocurrió cuando decidieron luchar por un planeta. Aunque hoy comercian con nosotros, recordamos el armamento que mantienen oculto. Y aunque no ha habido ningún gran conflicto entre los terranos y otras especies conocidas desde la Gran Guerra de Janus, todos recordamos el momento en que los terranos quebraron el imperio más antiguo y vasto que la galaxia haya conocido en menos de 2 años. Todos recordamos la vez que los terranos fueron a la guerra y rezamos para que nunca más se les dé una razón para hacerlo.